Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. Ustedes dos deben de estar juntos basados en el libro. Joe no podía imaginar que una persona tan seria y severa como Min-Soo dijera palabras tan emotivas. Además, cada palabra le atravesó el corazón. Hay muchas cosas con las que puedo ayudarlo, como establecer conexiones con las personas, pero también hay muchas cosas con las que no puedo ayudarlo, como hacer que se olvide de ti y volver a la normalidad. La razón por la que te dije que te mantuvieras alejado de él antes fue porque sabía que te estaba tratando como un sustituto. No es un significado particular, un sustituto es un sustituto. Cuando despierte, lamentará las tonterías que ha hecho. No quiero que sea tan vergonzoso delante de la familia, pero no me di cuenta de que eres él. Eres ese Joe. Min-Soo suspiró profundamente, lleno de impotencia. El corazón de Min-Hyu nunca ha cambiado. La persona en su corazón siempre ha sido tú. Realmente no sé cómo podrá detenerlo. Me ha demostrado con sus acciones que nunca se ha olvidado de ti en más de 3 años, incluso cuando no sabía si estabas vivo o muerto. Continuó persistiendo. Ahora que estás vivo y frente a él, definitivamente no se rendirá incluso si alguien lo matara. Joe agarró su otra mano con su mano temblorosa. Desde el principio hasta ahora, lo que más pensaba era su propio dolor y sufrimiento, sus propias ganancias y pérdidas. Nunca pareció haber prestado atención a lo que Min-Hyu pasó e hizo, porque no lo vio, porque quería evadirlo, quería esconderse muy lejos de Min-Hyu. Así que se negó a ver, se negó a pensar, se negó a sentir. Si fue él y la muerte de Min-Hyu fue incierta durante 3 años, ¿cómo sería? Solo de pensar en esto, un enorme pánico y desesperación envolvió instantáneamente a Joe. ¿Quién tiene más dolor en comparación con el otro? No es una competencia, pero si se comparara él y Min-Hyu, ¿cómo se determinaría el ganador? Joe se cubrió los ojos con la mano. La luz de la habitación no es brillante, pero es tan profunda que quería llorar. Los días durante tu accidente, la apariencia de mi hermano es algo que no puedes imaginar. Para decirlo con dureza, después de su muerte, él también es como una persona muerta. Me acordé de regresar corriendo a Beijing desde el extranjero específicamente para él. Cuando me vio, me abrazó y lloró diciendo que lamentaba. Dijo, fue solo después de tu muerte que se dio cuenta de que te amaba. Ni siquiera llegó a decirte eso. Dijo que era demasiado tarde. Mi hermano nunca lloró incluso cuando era joven porque mi padre no nos permitía llorar. Nunca lo había visto tan devastado. El corazón de Joe se llenó de dolor. Sus ojos eran febriles mientras trataba de reprimir sus lágrimas. Min-Soo bajó los ojos. Esos días fueron particularmente caóticos. Durante un periodo de 3 a 4 meses, tuvo que correr hacia atrás entre 2 lugares. Estaba tan ocupado con el trabajo, pero también tuvo que cuidarlo y ocultarlo a mis padres. De hecho, en ese momento, mis padres sabían un poco, pero no sabían cuán grave era la situación. Más tarde invité a mi maestro, queriendo que iluminara a Min-Hyu. Inesperadamente, después de conversar solo una vez, realmente mejoró, pero entró en una fase que fue aún más aterradora. Comenzó a insistir que no estás muerto. Dijo que debes estar demasiado decepcionado con él, así que te fuiste. Quería convertirse en una estrella para que todos pudieran verlo. Un día, cuando lo veas, tal vez lo perdones, tal vez regreses. Joe, mi hermano te ha lastimado y tú también lo has lastimado. Joe respiró hondo. Las grietas húmedas entre sus dedos son lágrimas. Apenas podía respirar. Correcto, en esta vida son infortunados. No, para él han pasado 2 vidas. En sus 2 vidas su relación había sido completamente nebulosa, haciéndolo sufrir inmensamente. Pero hasta el momento todavía no hay un buen final.
aún sin saber si habría ese día de felicidad después de pasar por todo este inmenso dolor y sufrimiento. Nunca ha hecho nada malicioso o malvado. ¿Por qué Dios le hace la vida tan difícil? En ese momento dije que si realmente volvían con vida, definitivamente no les impediré que estén juntos. Al ver cuánto han persistido, de todas formas no podré detenerlo, pero realmente no pensé que regresarías. Min-Soo pone el alfiler de corbata en el que estaba jugando en el escritorio, chasqueando los labios con esta voz aguda y clara. Anoche hablé con mi maestro por teléfono, él me dio una lección. Joe, el destino entre usted y Min-Hyo no se puede cortar, incluso después de que mueras, el rey del infierno todavía te echó de Diju y también se mezcló con Min-Hyo. ¿Por qué crees que es esto? ¿De verdad crees que podrías escapar de esto? Ustedes dos han estado unidos por mucho tiempo. Joe apretó el agarre de su cuello, su voz ronca, no sé.